Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Bien, vamos a continuar con los módulos del microcontrolador. En este caso, pues ya corresponde el turno a un módulo que nos permite comunicar entre periféricos de una manera no paralela. Estoy hablando del módulo UART, que pertenece al módulo EUSART. Bien, es una forma de comunicarnos que permite el microcontrolador. Este módulo tiene diferentes configuraciones que pueden ser síncronas o asíncronas. Nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en el modo asíncrono. Es decir, no va a haber un reloj que especifique en qué flanco se tiene que empezar a tomar en cuenta algún dato. Simplemente vamos a tener un inicio de secuencia y a partir de ahí se dejará pasar un tiempo para poder leer los siguientes bits que se estén transmitiendo, que se estén recibiendo. Bueno, esto que te estoy mencionando para el modo asíncrono funciona de esta manera. El microcontrolador va a tener un estado estable que puede ser invertido, pero lo normal es que su estado estable o inactivo sea lo que nosotros le llamamos un uno lógico, y después que cuando quieras empezar una conversión envíes un bit de arranque. Entonces cambias el estado a este que veríamos aquí nosotros como un cero lógico, y una vez que termina el tiempo que está destinado para cada bit, entonces vas a mandar tus datos. En el caso del PIC puedes mandar 8 o 9 bits de datos. Lo normal o no lo normal, lo común es mandar 8 bits de datos. Cuando se mandan 9 es porque puede que tengas intención de usar algo que se llama bit de paridad. Sin embargo, nosotros no lo vamos a manejar. Por eso es que lo voy a dejar solamente como 8 bits de datos. Entonces, estos que aparecen entrelazados simplemente pueden ser ceros o unos que incluyan tu información. Después de que acaban tus datos, debe aparecer este alto aquí, que significa bit de parada. Y una vez que concluye este tiempo, lo que seguiría sería otra vez el estado inactivo, ¿no? Hasta que aparezca otra vez el bit de arranque. Entonces, si te das cuenta, para nosotros que vamos a manejar 8 bits de datos, lo que vamos a tener en realidad pues son 10 en total, porque va a haber un bit de inicio y un bit de parada. Aquí la comunicación la pinté como si fuera entre dos PICs, pero puede ser entre tu PIC y cualquier otro módulo que utilice el protocolo de comunicación UART. Entonces, por ejemplo, en las computadoras era muy común utilizar el puerto serie, o lo podemos utilizar en los módulos Bluetooth para enviar la información a cualquier otro equipo. Bueno, vemos aquí que nosotros tenemos nuestra alimentación. Puede que los dos sistemas tengan una fuente de alimentación distinta. Por ejemplo, que este se alimenta con una V1 de 5 volts y esta se alimenta con una fuente 2 de 5 volts también. Lo que es importante a recalcar en estos puntos es la referencia. Es importante que eso sí, la referencia de los ambos circuitos tiene que ser la misma, independientemente de las fuentes que estén ocupando. Ahora, con respecto a las terminales de comunicación, pues tenemos un transmisor, que en el caso del PIC es la terminal RC6, y ese transmisor pues lo vas a mandar al receptor del otro circuito, que en este caso por ser un PIC, bueno, pues se viene a la terminal receptor. Y pues en este PIC también tenemos la terminal receptora, pues bueno, aquí va a recibir datos de cualquier otro circuito que vengan en serie. Entonces, esto que vemos aquí, una de las características del UART como lo estamos viendo, es que es full duplex. Eso quiere decir que puedes transmitir y recibir datos al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo tarda cada bit? Bueno, eso sí debe de estar en consenso con los dos sistemas. O sea, no puedes tener uno a una velocidad y otro a otro. Normalmente uno de los dos busca al otro sus características. Por ejemplo, si tú vas a utilizar un módulo GPS y ese está trabajando a una cierta velocidad, pues tu PIC lo programas para que también transmita y reciba esa velocidad. Eso se llama tasa de transferencia y las unidades son baudios. Si me preguntaras qué es un baudio, la respuesta que conozco firme es que los baudios son la cantidad de cambios de estado que soporta un sistema, un cambios de estado por segundo que soporta un sistema.
Si lo ves de forma general y coloquial, entonces nos vamos a dar cuenta que los audios se traducen a bits por segundo. O sea, eso es así como se maneja de manera general y que es lo más cómodo de manejar. Entonces lo vamos a manejar también así como bits por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú dices, bueno, pues es que el sistema con el que voy a trabajar está a 9600 baudios, pues entonces estamos hablando de que si son 9600 bits por segundo, pues tendríamos en general cada 100 microsegundos de manera general, o sea, son 104.16 microsegundos el envío de un dato. Ahora, si eso lo de un bit, perdón, y si eso lo multiplicamos por 10 bits que se van a requerir para enviar todo el dato completo, pues tendríamos un milisegundo de forma general para transmitir un dato completo de 8 bits, ¿no? Ya incluyendo el bit de inicio y el bit de parada. Entonces recuerda de aquí que las terminales de referencia tienen que ser compartidas. Siempre son 3 terminales las que vamos a conectar. Con este modo podemos transmitir y recibir al mismo tiempo los datos. Y normalmente, bueno, quiero decirte que lo que tú ves aquí como estado estable, pues esto equivale al cero lógico, y que cuando mandas el bit de inicio, que aquí lo ves abajo, pues es lo contrario, aquí este sería el 1 lógico. Así se maneja, aunque tu microcontrolador sí cuenta con la opción de reinvertir, o sea, bueno, más bien usar la lógica positiva, en donde el 1 lógico son 5 volts y el 0 es 0 volts, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar en la manera invertida como es de origen, porque la mayoría de los sistemas así lo trabajan. Solamente quiero hacerte un comentario más con respecto a las computadoras. Cuando se trabajaba con el puerto serie de las computadoras, te manejaban un protocolo de comunicación RS-232 en el que se manejaban diferentes tensiones a las de 0 y 5 volts. En promedio estaríamos hablando de más menos 12, o bueno, de más menos 9 y más menos 12, ¿no? O sea, entre esos umbrales de tensión. ¿Qué es lo que pasa? Que para que tu microcontrolador se pudiera comunicar a través de RC232, pues tenías que cambiar los niveles de tensión del microcontrolador en sus salidas y entradas de TX y RX del puerto serie. Para lograrlo se utiliza un circuito integrado llamado MAX232. Ese trabaja a 5 volts, y cuando trabajas con tensiones de 3 volts, pues en general utilizarías el MAX3232. Sin embargo, recientemente ya no se ocupa mucho el MAX, porque pues en realidad ya no se usa mucho el puerto serie en las computadoras, que es en donde más lo encontrábamos. Sin embargo, como ahora ya no hay puerto serie en las computadoras, pero se sigue usando mucho el protocolo de comunicación UART, pues se utiliza otro tipo de circuito integrado que nos intercambia de UART a USB. Y lo que hace este circuito integrado es indicarle a la computadora que tiene ya instalado un puerto serie del que puede disponer. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en otro video, porque en este no vamos a trabajar con ese módulo, pero sí lo vamos a utilizar. Bueno, antes de continuar, quiero pedirte que apoyes el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te lo pierdas. Y si conoces a alguien que le sirva, que se lo compartas para que se aproveche al máximo. Ahora vamos a analizar el transmisor y el receptor que tenemos en el módulo UART. Bueno, lo primero que vamos a ver es que se requiere algo que te genere internamente los tiempos en los cuales vas a transmitir tus datos, ¿no? Cada cuándo debes de transmitir. Esto para que lleve un orden con respecto a quien va a recibir ese dato. Tienen que estar exactamente a la misma velocidad el que transmite como el que recibe. ¿Se puede tener una pequeña discrepancia? Sí, pero pues va a haber errores en la comunicación temporalmente, ¿no? O ocasionalmente. Bueno, para controlar este de aquí, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar pues la información que viene aquí. Aquí dice que se usan dos registros, uno que se llama SPBRG, otro que se llama SPBRGH, un bit que se llama BRG16. Aquí tenemos otros bits que se llaman sync, BRGH y BRG16, que ya lo acabo de mencionar. También se requiere
de la frecuencia de oscilación del procesador. Entonces, bueno, aunque tú puedes tener aquí tu generador, esto lo que va a es una señal cuadrada lo que va a estar generando internamente, pero para que esta señal cuadrada pueda llegar al módulo que transmite la información, pues necesitas habilitarlo. Por eso es que viene esta. Entonces, este bit que se llama TXN, este es el que habilita al transmisor serie. Bueno, una vez habilitado el transmisor serie, pues lo único que tienes que hacer tú para que se transmitan los datos, pues es escribir aquí en este registro que se llama TXREG. Aquí tú vas a escribir el dato a transmitir. En el momento en que tú lo escribes, ya que se terminó de ejecutar la instrucción MoveWF, por ejemplo, o la que hayas utilizado para escribir aquí, el dato se va a transferir inmediatamente a este otro registro que se llama TSR. Este registro TSR es inaccesible para el programador. En este registro se va a conformar toda la información, tus 8 bits de datos, tu bit de inicio y de parada. También, si es que tú lo decidiste, puedes transmitir 9 bits de datos. ¿Eso cómo lo haces? Pues a través del bit TX9 tú indicas si vas a utilizar 8 o 9 bits de datos. Y el noveno dato se escribiría en este bit que dice aquí TX9D. Entonces, este se dejaría, si fuera el caso que quieres usar 9 bits de datos, tú lo dejas este activo y antes de escribir el valor en TXREG, tú tienes que escribir el noveno bit. Y después escribes los 8 bits que tienes aquí. Este bit que tienes aquí se encarga de decirte si hay una transmisión en curso. Entonces lo correcto es consultar, antes de hacer una transmisión, también debes de consultar este bit que te avise que ya está listo el dispositivo para empezar a transmitir. Después tendríamos en este bit que se llama SPEN, este es el que habilita Serial Port Enable, este es el que habilita al puerto serie. Entonces, no importa que tú le hayas habilitado por acá al transmisor, si tú no habilitas al puerto serie de forma general, pues no vas a poder transmitir ni recibir. Este es el que habilita a los pines para que se comporten como puerto serie. Finalmente, bueno, aquí tenemos un pin de salida que es el pin TX, que si lo recuerdas aquí, el TX es el RC6 y el RX sería el RC7. Entonces ya lo podemos habilitar. Esto que viene aquí está relacionado con las interrupciones. Yo no utilizo interrupciones para transmitir. Cuando tú escribes algo en TXREG se te va a levantar tu bandera de interrupción, la cual si tiene permiso de interrupción y el permiso de periféricos, pues te va a interrumpir. Yo no acostumbro a hacer esto, yo voy directamente a leer a TRMT. No me siento cómodo con este tipo de interrupción. A diferencia del el receptor, no solamente lo recomiendo, sino que lo considero obligatorio el uso de interrupciones. Porque nunca sabes cuándo te va a llegar un dato y no podrías quedarte bloqueado preguntando si está empezando o si ya llegó un dato, ¿no? Por eso ahí es que es obligatorio. Aquí yo no las utilizo. Ahora, de todo esto solamente me falta indicarte el bit sync. El protocolo EUSART que manejaba nuestro modo síncrono y asíncrono, bueno, pues le indicamos aquí si queremos utilizarlo de modo asíncrono, que es el que te estoy enseñando. Entonces le vamos a poner un 0 a este bit para que se configure como asíncrono. Acuérdate que este no va a recibir una señal de reloj externa para que se sincronicen los dos sistemas. Cada quien va a tener un generador de baudios y cuando recibe el bit de inicio, o bueno, en su caso empieza a transmitir el bit de inicio, va a dejar pasar un cierto tiempo para empezar a recorrer esos bits en el registro y que vayan saliendo bit por bit a través del registro TX. Ahora en cuanto al receptor, pues el funcionamiento es muy parecido. El mismo generador de baudios que tenemos en la diapositiva anterior es el mismo que tenemos aquí. Ese no va a cambiar, o sea, es la misma configuración pues. Tenemos el receptor, el que habilita al puerto serie. Acuérdate que SPEN, también lo vimos en la diapositiva anterior, es el mismo bit. Si tú no habilitas a SPEN, pues no puedes ni transmitir ni recibir, porque ese es el que controla para que el pin
se configure como serie, ¿no? Entonces este sería el RX y por aquí llegaría la información siempre y cuando tú lo habilites al SPEN. Después de que se recibe el bit de inicio, pues este generador de audios le va a decir cada cuándo debe de leer el siguiente bit. Y eso pues lo va a ir recuperando y los va a ir acomodando en este registro que se llama RSR, que es inaccesible para el programador. Pero aquí se van a ir acumulando estos datos. Entonces, aquí llega desde el bit inicio hasta el bit de parada. Y si tú escoges recibir 9 bits de datos, bueno, pues tú lo tienes que indicar a través de este bit RX9. Aquí es en donde vas a indicar que tú quieres recibir 9 bits de datos. Ahora, una vez que se completa este dato, que ya se llenaron tus 8 o 9 bits de datos según lo hayas escogido, en ese momento se transfiere automáticamente a este registro que se llama RCREG. Este es el que utilizamos nosotros como programadores. Quiero decirte que este registro que tenemos aquí es doble. No está dos veces en la RAM, pero puede cargarse dos veces. Es decir, puede llegarte un dato en serie y se va a guardar aquí. Y si tú no lees este dato, puede llegar otro dato en serie y cuando se completa, pues se va a guardar en ese mismo registro en una parte de fondo, digámoslo así. Es un registro FIFO que significa First In, First Out, que es el primero que entra, es el primer registro que sale, ¿no? O el primer dato que sale. Entonces, y este registro es en donde nosotros vamos a leer lo que recibimos. Yo soy completamente partidario de, como lo mencioné, de usar las interrupciones para la recepción. De hecho, lo considero obligatorio. Entonces, vamos a tener que dar el permiso a través del bit RCIE. Ahí vamos a dar el permiso de interrupción. Y la bandera que va a levantar la interrupción va a ser la RCIF. Aparte de esto, permiso, aparte que requieres el permiso de periféricos, el PEIE, y el global, que es el GIE, ¿no? Que son las habilitaciones de periféricos y la global de interrupciones. Bueno, y esto ya me generaría una interrupción. Entonces, cuando me genera una interrupción por recibir un dato, pues simplemente voy directo a leer el registro RCREG. Bueno, puede que tu sistema está haciendo otra cosa y llegó un dato, se fue a RCREG. Llegó otro dato y se guardó en el segundo bloque de RCREG. Y cuando empieza a llegar un tercer dato no pasa nada, pero si se completa un dato aquí y tú no has leído por lo menos una vez a tu registro RCREG, entonces se te va a levantar una banderita de sobreflujo de datos. O sea, ya saturaste y ya no pudo salir este dato. Entonces, pues ahí vamos a tener que recurrir a una técnica para bajar esta bandera. Ahora, ¿qué es lo que nos falta aquí de entender? Aquí ya vimos que este es el de sobreflujo de datos. El bit CREN, este es el que habilita el receptor serie. SPEN habilita todo el puerto serie, pero CREN habilita el receptor. Entonces, para que este receptor funcione, tú tienes que habilitar tu bit CREN. Ahora, lo más conveniente para, digamos, eliminar este tipo de errores es desactivar y activar a CREN. Eso nos ayuda mucho y en el procedimiento de liberar los espacios que teníamos ocupados. Luego tenemos aquí otro bit que se llama FERR. Este bit nos indica que el bit de parada llegó mal. Nosotros vimos acá cómo debe de llegar el bit de parada. No importa esto si van en 1 o 0, no importa. El último bit, que es el de parada, tiene que estar, digámoslo, en 0 lógico, que quedamos que es la parte alta en este caso. Tiene que llegar en 0. Si no llega en 0, entonces este bit que tenemos aquí, pues nos va a indicar que hubo un error. Este bit combinado con los bits de paridad, que también ayudan a discriminar errores, pues ya te pueden dar idea de que si solicitas el dato que estás recibiendo otra vez o no. Sin embargo, pues sería cuando tengas una situación un poco más robusta, a lo mejor estar utilizando sobre todo el bit de paridad. Yo en este caso no lo voy a ocupar. Y nada más nos dice que si tenemos a nuestro receptor ocioso, o sea, que si no está recibiendo nada, el registro RCR, ¿no? Que por si el momento no está leyendo nada. Por si tienes curiosidad de saber
cuál es la situación del registro RCR. Bueno, pues lo podemos ver a través de este registro que nos indica si está, digamos, sin hacer nada. Este es nuestro receptor y nuestro transmisor. Ahora, ¿cómo se calcula la tasa de transferencia? Bueno, es a través de estas ecuaciones que tienes aquí. Fíjate que yo recorté la tabla de las hojas de datos porque la única que vamos a manejar nosotros es estos casos que tenemos como asíncronos. Entonces, así sería. O sea, nosotros vamos a manejar el modo asíncrono, por eso es que sync va en cero. Estos dos bits los vimos que son parte del generador de baudios. Esto lo vimos aquí, que estaban el BRG16, el BRGH, y sync, que lo acabamos de ver. Entonces, estos dos bits pues nos van a dar configuraciones para escoger cualquiera de estas ecuaciones, y si vamos a trabajar a 8 o a 16 bits. Aquí tú vas a escribir la tasa de transferencia y la vas a igualar con esta ecuación. Esta n que ves aquí sería el resultado que tienes que escribir en tus registros SPBRG y SPBRGH. Si el resultado solo te quedó de 8 bits, pues solamente lo vas a escribir en SPBRG. No tendría mucho sentido llenar este registro, perdón, si el valor que encuentres al finalizar tu ecuación, pues te da un valor de 8 bits, ¿no? O que se pueda cubrir con 8 bits. Aquí viene un ejemplo de cómo se hace, pero la verdad es que preferí escribir otro y te lo voy a enseñar. Estas son las ecuaciones que estábamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tú pues ya tienes tu frecuencia del oscilador, esa ya la sabemos. Por ejemplo, nosotros que trabajamos aquí a 4 MHz. De esta ecuación nosotros tenemos que despejar a n y tenemos que calcular los tres casos. Y dependiendo del valor que te quede, tú ya decides si vas a trabajar a 8 o a 16 bits en tus resultados de n. Y eso lo vas a escoger a través de estos dos bits que tenemos aquí. Entonces, estos te dejan escoger cualquiera de estas cuatro opciones y tú vas a escoger la que más te convenga. Vamos a ver cómo se hace. Fíjate, aquí tenemos que X puede tomar esos tres valores que tiene aquí, ¿no? X es 64, 16 o 4. Estos son estos tres valores. Después, baud rate, pues esta es la tasa de transferencia. Esta pues la debes de proponer o de conocer. O sea, si tu sistema, como te dije hace rato, trabaja a 9600 baudios, bueno, pues aquí vas a poner que esto es igual a 9600 y que 9600 baudios serían igual a la frecuencia de oscilación entre X, que es cualquiera de estos tres valores, multiplicado por n más 1, donde pues n es el resultado que estamos buscando en realidad. Entonces yo aquí lo que hice pues fue despejar a n, ¿no? Que nos queda que es igual a la frecuencia de oscilación entre X, que es la que tenemos que calcular tres veces, que serían estos tres números, por la tasa de transferencia, ¿no? Todo esto menos 1. Entonces yo aquí pongo un ejemplo que digo, para una tasa de transferencia de 2400 baudios y teniendo nuestro oscilador de 4 MHz, calculamos para la primera X, que sería X igual a 64. Entonces, pues ya calculamos que el valor de n nos va a quedar 4 megas entre 64 por 2400 y todo esto menos 1. Y esto nos quedó 25.04. Después, si calculamos para X igual a 16, bueno, pues nos va a quedar el valor 103.16. Y si lo calculamos para X igual a 4, pues nos va a quedar 415. Si te das cuenta, estos dos primeros valores nos quedaron pues son números que caben en un arreglo de 8 bits. Pero ya no, si lo quisieras utilizar, pues tendrías que utilizar tus dos registros para cargar a la n. Ahora, si te das cuenta, yo aquí se empieza a ver que puse una flecha verde. ¿Por qué? Porque el que está más próximo a no tener error o al número entero es este que tenemos aquí. Es 25.04. Quiere decir que nosotros, como vamos a escribir números enteros como valor n, no podemos poner fracciones en nuestros 16 bits. Entonces, pues ni modo, nos quedamos con y esto de aquí es error.
Y el que tiene menos error de estos tres, pues sería el 25. Si te das cuenta, el que tiene más error es este que tiene el 415. Por eso te digo que tienes que calcular los tres casos y ver siempre cuál es el que te genera menos error. No siempre va a ser la primera opción. Bueno, ya nada más para terminar esta parte de cómo pues saber exactamente de cuánto es el error. Pues yo sobre la que a ojo pues me doy cuenta que esa es la mejor. Calculo cuál es la tasa de transferencia real, ¿no? Baud rate, aquí está, y pues digo que 4 megas entre 64 y luego si te das cuenta pues tengo que redondear. Si aquí me hubiera hubiera 4.96, bueno pues hubiera tenido que redondear esto a 26. Perdón, si hubiera sido 25.96, redondeo a 26. Pero en este 4 fue .04, se redondea a 25, entonces aquí escribo 4 megas sobre 64 por 25 más 1, que es la ecuación real que tenemos acá, ¿no? O sea, de estas ecuaciones. Ya una vez que tenemos eso, nos da que la tasa de transferencia real fue de 2403.85 baudios. Para calcular el error, una pequeña pausa. El valor correcto que debe decir aquí es 2400, aquí y aquí, para que esto nos dé 0.16%. Vamos a seguir viendo el video. Pues lo único que tenemos que hacer es la tasa real menos la tasa deseada sobre la tasa deseada. Y eso lo multiplicamos por 100 y pues ya nos va a dar el porcentaje de error. Es un porcentaje de error muy bajito, es del 0.16%. Entonces la probabilidad de que haya un error en la transmisión o en la recepción es muy baja, no llega ni al 1%. Pero pues existe la posibilidad. En ocasiones, pues cuando los dos sistemas son idénticos, como dos PICs, pues si tú les metes los mismos valores, pues los dos te van a quedar exactamente 2403.85 y esto se va a ir al 0%. O sea, fuera de que lo deseado fuera 2400, los dos te quedarían idénticos y habría 0% de error. Entonces, así se calcula la tasa de transferencia. Ahora, la que nosotros utilizamos aquí fue esta, en donde sync siempre va en 0, pero el bit BRG16 lo vamos a poner en 0 y BRGH también en 0. Y solamente vamos a ocupar uno de nuestros dos registros para escribir el valor resultante, que fue 25. Entonces, si nos hubiera quedado, por ejemplo, la más adecuada hubiera sido la de dividir entre 16, aquí sí tenemos la opción de utilizar 8 o 16 bits. Y en este caso que dividimos entre 4, eso sí, prácticamente siempre se requieren los 16 bits, por eso es que esta opción pues siempre es para los 16 bits en el valor de n. Bueno, pues ya una vez que vimos esto, cómo se calcula la tasa de transferencia y bueno, sobre todo la selección de estos dos bits tiene que ver con esto, ¿no? Que tenemos aquí. Bien, vamos a seguir con la presentación. Ahora, si analizamos el ejemplo que propone el fabricante, bueno, aquí te dice que si se cuenta con un oscilador de 16 MHz y se desea una tasa de transferencia de 9600 baudios, bueno, y que si se escoge el modo asíncrono y que además si se escoge nada más el modo de 8 bits, o sea, aquí sería este que tenemos aquí. Por eso es que están poniendo el caso de dividir entre 64. Curiosamente, bueno, no curiosamente, yo escogí un submúltiplo de 9600 con toda intención. Y por eso nos da ese error, ¿no? Además de que yo escogí la cuarta parte de 9600 y la cuarta parte de 16 MHz. Sin embargo, quiero decirte que esta tasa de transferencia de 9600 baudios es, digamos que de las más comunes que vas a encontrar en tus dispositivos. Personalmente, la mayoría de los dispositivos que he comprado que trabajan en serie los encuentro a 9600 baudios y después a través de unos comandos ya les puedes decir quiero trabajar a una tasa de transferencia más alta. Por ejemplo, prácticamente a medio millón de baudios, ¿no? Entonces, ya puedes tener unas transferencias un poco más altas. La verdad es que yo con cables de muy alta calidad he alcanzado tasas de transferencia prácticamente de 1 megabaudio, pero
sí influye ya mucho las capacitancias parásitas que pueden tener tus sistemas, en donde este protocolo probablemente ya no sea el mejor para tasas tan altas, ¿no? O superiores, ya no, este protocolo ya no sería el más recomendable. Bueno, entonces aquí propusieron estos valores y lo que hacen es pues calcular a x, que es lo que nosotros le llamábamos n en donde lo escribí. Y aquí les queda pues también que les dio 25.042, que lo tienen que redondear a 25. Y ya les dice que aquí la tasa real pues se les fue a 9615. Y cuando calculan la tasa real menos la deseada sobre la deseada, pues les queda otra vez que el porcentaje de error fue del 16%. Quiero decirte que nada más como comentario, otra tasa de transferencia común a encontrar en los dispositivos es de 19.200 baudios. Es común encontrar estas dos tasas de transferencia, entonces pues yo te recomiendo que si los fabricantes no te lo indica, empieces probando con 9600 baudios. Aquí tenemos, pues aquí tengo justamente un ejemplo para 19.200 baudios y nos damos cuenta que bueno, pues tenemos un oscilador de 4 MHz. Aquí tenemos los tres divisores que eran los valores que yo les llamé a lápiz X. Y bueno, al calcular la ecuación, pues cuando divido entre 64 me queda de 2.25, aquí de 12.02 y aquí de 51.08, ¿no? Entonces estos valores, si los redondeamos, pues me quedan 2, 12 y 51. Lo cual me va a provocar en ambos casos, bueno, en el primer caso me va a generar que la tasa real, si yo con estos valores que estamos poniendo en SPBRG y H y SPBRG, nos va a quedar de 20.833. Si utilizamos cualquiera de estas dos opciones, nos van a quedar 19.230 baudios. Entonces, en este caso vamos a tener 30 baudios de error y en este 1633. Por lo tanto, pues podemos escoger cualquiera de estas dos opciones. Yo la verdad es que me puedo inclinar por la opción de dividir entre 16 porque me permite utilizar 8 bits como valor resultante en el registro SPBRG y ya no tendría que utilizar a SPBRGH. Entonces, por eso, nada más por ese motivo yo escogería el punto que tenemos aquí, que es dividir entre 16. Aunque estas dos nos dan el mismo error. Ahora te voy a describir los registros que tenemos para controlar esto. Los que tienen la flecha son los que vamos a utilizar y los que tienen el prohibido, pues digamos que o no se utilizan en modo asíncrono o no corresponden con lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, pues aquí claramente dice que se utiliza en asíncrono. Este es para un protocolo que se llama LIN, que no lo vamos a utilizar. Te dije que vamos a trabajar con 8 bits de datos, por eso es que los puse como estos no utilizables. Entonces, los que sí vamos a utilizar son estos. Vamos a decirle nosotros que queremos solamente 8 bits en la transmisión. Entonces, aquí le vamos a poner un 0 al bit de X9. Después, pues sí, vamos a habilitar nuestro transmisor. Entonces le vamos a poner un 1 cuando corresponda. Te voy a dar una receta de cocina o un manual para usar el transmisor y el receptor serie. Entonces en su momento le vamos a poner un 1 a este bit. El sync estrictamente siempre va a ir en 0 porque vamos a usar el modo asíncrono. El BRGH, depende pues de cómo hayas calculado esto, ¿no? O sea, aquí ya tú defines cómo te quedó tu BRGH y tu BRG16. Entonces ahí lo vamos a poner. Aquí le llaman como alta y baja velocidad. Pues claro, porque es un divisor lo que vamos a tener, lo que tenemos en la ecuación. Si lo divides entre un número más alto, pues sería baja velocidad. Y luego TRMT, que es el que nos dice si el registro, ¿te acuerdas? El registro que no es accesible para el programador ya está libre para que tú puedas cargar un dato nuevo. Entonces, nosotros siempre tendríamos que esperar a que este bit esté en 1. Siempre tienes que, si está en 1 puedes transmitir.
Si no está en 1, te esperas a que se ponga automáticamente en 1. Después tenemos otro registro de control. Este registro se llama TXSTA, el que acabamos de ver. Y el siguiente se llama RCSTA. Bueno, lo mismo con los que tienen el prohibido, pues no los vamos a utilizar. Entonces, el bit spen, este es el que habilita el puerto serie. Acuérdate, sería el port enable bit. Entonces, este pues lo vamos en su momento, lo vamos a tener que habilitar. Lo vamos a poner un 1. Después, nosotros aquí siempre le vamos a decir que vamos a recibir 8 bits de datos. En mis ejemplos yo no utilizo 9 bits, pero si quieres tú los podrías utilizar. Luego el bit CREN, este es el que activa al receptor serie. Entonces también si vamos a usar el receptor, bueno, pues vamos a activar con CREN al receptor. Después tenemos nuestras banderitas de error. Estos no son para escribir, son solo para leer. Acuérdate que este nos indica el FRR que el bit de parada llegó mal. Y el OERR quiere decir que ya saturaste. Lo único que te está diciendo es que ya saturaste a tu receptor serie. Y pues que ya necesitas hacer algo para limpiar. Entonces aquí te dice que para limpiar este error, pues simplemente tienes que limpiar y activar al bit CREN, que es el que, es decir, desactivar el puerto serie y volverlo a activar. Y eso hace que los datos que pues tengas ahí, si no los lees, pues se convierten en basura y ya puedes escribir algo nuevo. Y finalmente pues nosotros no vamos a transmitir a recibir 9 bits, por eso está baneado ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con otro registro, que se llama baud control. La verdad es que tiene cosas interesantes que no vamos a utilizar. El único bit que vamos a utilizar aquí es el BRG16, que es el de la ecuación, ¿no? Aquí lo tenemos, el BRG16 combinado con BRGH, escogen estas ecuaciones que tenemos a 8 y a 16 bits. Entonces, de este registro, pues es todo lo que vamos a utilizar, solamente al bit BRG16. Bueno, ahora te describo la secuencia para transmitir o para configurar el transmisor. Lo primero es configurar tu tasa de transferencia. Entonces, acuérdate, la tasa de transferencia se utiliza con BRGH y BRG16. Y tus registros, aquí están, SPBRG y SPBRGH, ¿no? Es todo lo que tienes que ocupar para definir la tasa de transferencia. Después configura como asíncrono al puerto serie escribiendo 0 en el bit sync. Bueno, eso lo acabamos de ver. Habilita el puerto serie escribiendo un 1 en el bit spen. Acuérdate que se habilita todo el puerto serie. Indica que si se van a utilizar 9 bits de datos u 8, ¿no? Con el bit de X9. Nosotros ya vimos que solamente lo vamos a trabajar con 8 bits de datos. Habilita el transmisor con el bit TXN, le ponemos un 1. Selecciona, si seleccionaste 9 bits de datos, pues tienes que escribir primero el noveno bit. Este paso yo no lo voy a hacer porque nunca voy a usar los 9 bits de datos, solamente 8. Entonces me lo brinco. Y consulto la bandera TRMT y si está en 1, o sea de que ya está limpio el transmisor serie, o si está disponible, pues entonces ya escribo el valor a transmitir en TXREG, y en el momento en que escribes se pasa automáticamente al registro TSR y solito se empieza a transmitir. O sea, no le tienes que decir empieza la transmisión o algo por el estilo, automáticamente se va a empezar a transmitir. Ahora te doy la secuencia para recibir un dato. Entonces, si ya configuraste en el transmisor la tasa de transferencia, bueno, pues ya esto ya no lo tienes que volver a hacer. Pero si no lo hiciste, tienes que configurar tu tasa de transferencia. Después configuras como asíncrono. Si ya lo habías hecho, bueno, pues ya no lo tienes que hacer ahorita. Habilitas el puerto serie. También si ya lo tenías habilitado, pues ya no lo tienes que hacer más. Luego, con el uso de interrupciones, aquí sí acuérdate que para recepción no solamente es recomendable, sino yo lo considero como obligatorio el uso de interrupciones con la recepción. Bajas la bandera RCIF y proporcionas los permisos, el RCIE, el PEIE y el GIE. Aquí otra vez, si se van a recibir 9 bits de datos, pues lo indicas en RX9. Nosotros le vamos a poner un 0 porque vamos a siempre recibir 8 bits de datos. Luego
habilita el receptor para que el receptor serie con un 1 en el bit CREN, y puedes continuar con tu código, porque cuando llegue la interrupción pues te va a mandar a la rutina de servicio de interrupción de forma automática. Así no nos vamos a quedar preguntando si ya llegó un dato, simplemente llega un dato y te va a interrumpir. Entonces ya en la rutina, estando en la rutina de servicio de interrupción, pues debes de leer el registro RCSTA. ¿Por qué razón? Bueno, si usaste 9 bits de datos, tú puedes leer a RX9D para leer el noveno bit. Pero como yo no utilizo esto, me voy más a esta parte que escribí que dice, para buscar también que no haya errores a través de las banderas ORR y FERR. Acuérdate que ORR indica que llegaron más de dos datos y no se leyeron, ¿no? Entonces para bajar esta bandera, pues hay que reiniciar al bit CREN, ¿no? Escribiéndole un 0 y luego un 1. Y el otro bit de error era el FRRR, ¿no? Que llegó mal el bit de parada, y quiere decir que si está mal este bit, quiere decir que es probable que todo el dato esté mal. Bueno, si ya no hubo errores ni nada, entonces ya puedes leer al registro RCREG. Si tú tienes todavía ocupado si te llegaron más de un dato y ya leíste RCREG y te sales de la interrupción, como todavía hay otro dato ahí esperando, pues te va a volver se va a quedar la bandera, se va a levantar la bandera pues, y te va a regresar. Entonces, pues aquí lo que te conviene es dejar que solito haga el proceso, que te regrese la interrupción y vuelves a leer a RCREG. Y ya con esto es todo lo que tendrías que hacer para la recepción. Yo creo que es muy fácil configurarlo después de haber escuchado pues un resumen. Entonces vamos a seguir todos estos pasos para hacer una transmisión. Esta vez voy a partir en 3 videos esta secuencia de los programas. Va a ser una simulación en donde vamos a transmitir de pic a pic. Después vamos a utilizar el circuito integrado que le vamos a conectar a la computadora para que se le instale un puerto serie y podamos comunicarnos con la computadora directamente. Te voy a enseñar a utilizar un programa que se llama PuTTY. Y finalmente utilizaríamos un módulo Bluetooth para transmitir. También puede ser a una computadora, o podremos transmitir a un celular. Bien, sin embargo, bueno, pues por este video lo debemos dejar como un video teórico nada más, y en el siguiente video vamos a empezar a hacer el programa para transmitir directamente de pic a pic. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.